nosotros, Señor, por fe. Gracias por toda la obra que has hecho por nosotros. Ahora, Padre, queremos pedirte, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, que nos des ese entendimiento, Señor, de entender tu palabra y que podamos vivir a través y en consecuencia de lo que dice tu palabra, Señor, obedeciéndola. Entendemos que la obediencia es algo muy importante, Señor, y que en este momento podamos entender la relevancia que tiene para nuestra vida cristiana, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Señor, esperando de que tu Espíritu Santo va a hacer su obra como lo ha hecho siempre, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestros hijos pasan a sus salones de clase. Y mientras abran su Biblia en el libro de Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos a continuar, hermanos, entonces con el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Como lo hemos dicho antes, esta carta está dirigida a creyentes. Esta no es una carta evangelística, sino es una carta confrontativa. Es una carta, hermanos, que nos confronta para que a nosotros mismos nos examinemos si de verdad somos creyentes. El apóstol Juan usa varias frases que quiere dar a entender alrededor de su carta, de que nos examinemos a nosotros mismos si somos creyentes, si estamos en la verdad, si estamos en luz. El apóstol Juan, es conocido como el apóstol del amor. Desafortunadamente, algunos llamados creyentes entienden muy mal ese término de amor. Verdaderamente esta es una carta de amor. Es una carta de amor y el apóstol Juan es un apóstol del amor, pero no en el sentido que muchos cristianos hoy en día entienden lo que es el amor, sino que el tipo de amor que la Biblia enseña es ese amor de que no tolera la maldad. No es un amor de palabras bonitas, sino que podrían ser palabras desagradables, porque como hemos visto y estamos viendo y seguiremos viendo, hermanos, el apóstol Juan confronta directamente a cada uno de los creyentes o los que dicen ser creyentes y usa términos: ¿eres o no eres? ¿Eres de la luz o eres de las tinieblas? ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? No parece muy amoroso eso, ¿verdad? A los ojos de muchos. Pero ese tipo de mensaje es lo que vamos a encontrar alrededor de la carta de Primera de Juan. El problema de esto, hermanos, es que entender mal lo que es este tipo de amor nos podría dar a entender de que este tipo de predicaciones o este tipo de enseñanzas son muy faltas de amor porque tienen un lenguaje bastante pesado, bastante hasta violento podría determinarse, o que se está hablando de mucha pura condenación nada más. Pero hermanos, yo creo que para todo creyente, o más bien para todo ser humano que profesa ser cristiano, que viva sus días pensando que es cristiano, pero que se esté engañando a sí mismo, sería terrible cuando esté delante de Dios
y que nadie le haya confrontado con sus pecados y que vaya directamente al infierno pensando que va para el cielo. Esto sería bastante terrible. Es mejor, por eso, hablar con la verdad y la verdad de la palabra de Dios. Dios, hermanos, a través del apóstol Juan nos enseña una especie, en esta carta, una especie de autoexamen, pero un autoexamen que es para cada uno de nosotros. O sea, cuando vamos a ver esta carta, deberíamos de ver si nosotros estamos en esta situación. No es para que examinemos a los demás, sino es para que nos examinemos a nosotros mismos. Ya nos ha dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 1, que nuestra evidencia de que de verdad somos cristianos, usando el término de dependiendo de qué relación tenemos con la luz o con las tinieblas. Pero también nos ha hablado de nuestra relación con el pecado. Y esto es bastante importante, hermanos. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con el pecado? ¿Cómo vemos nosotros, llamados hijos de Dios, o llamados creyentes, cómo vemos el pecado? Esto es algo muy importante y es lo que vamos a ver más adelante. Somos de los que decimos que no tenemos pecado, como dice Juan en el capítulo 1, verso 8, porque lo que dice acá es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De manera, hermanos, que nosotros debemos tener un entendimiento correcto de cuál debe ser nuestra relación con el pecado, la cual debe ser ninguna. Pero es que hay un entendimiento muy mal acerca de lo que es la gracia de Dios. Por ejemplo, se citan versículos que son verdad. Por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hablan de que Él ha perdonado todos nuestros pecados y algunas personas mal entienden más bien, que el hecho de que Cristo Jesús nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros, entienden eso como de que no hay problema si nosotros pecamos. Verdaderamente somos pecadores. Eso nadie lo puede cambiar hasta el día en que lleguemos a la presencia de Dios. Pero ¿cuál es la relación que debemos tener nosotros con el pecado? ¿Cómo vemos el pecado? ¿Cómo vemos? O sea, ¿condenamos el pecado en otros, pero el nuestro no? ¿O hay cosas que sí podemos hacer u otras que no? Definitivamente, muchas veces como cristianos, estamos buscando la línea hasta dónde podemos llegar en pecado. Y a veces podríamos andar consultando si esto es bueno o esto es malo, para acercarnos nada más al borde. O tal vez irnos un poquito para allá, pero como de todos modos Dios es bueno y Dios perdona el pecado. Y eso es verdad, pero un entendimiento muy equivocado acerca del pecado. Uno de los propósitos de esta epístola que tuvo en su original, la primera vez que se escribió, la intención del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, fue confrontar la herejía que tenían los gnósticos. Estos gnósticos decían que el cuerpo es pecaminoso en su totalidad y que internamente el hombre en su espíritu es perfecto. Esto proviene de las filosofías griegas. Así que no hay problema lo que se haga externamente en el cuerpo, porque internamente el alma, el espíritu es perfecto. Así que no pasa nada. De hecho, Pablo reprende a los corintios porque ellos decían un dicho que es parecido a esto: la viandas para el vientre y el vientre para las viandas, como dando a entender que con el cuerpo podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos, que le diéramos rienda suelta a la carne. Pero Pablo dice, pero tanto al uno como al otro destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, porque ellos decían que el sexo era para disfrutarse. Y no está del todo mal, pero es dentro del matrimonio. O sea, Dios ha dado
la sexualidad para que se disfrute, sí, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. No importa la edad, no importa la situación, es pecado. Y lo dice Dios, no lo digo yo. Y así como muchas cosas, cristianos hoy en día acomodan sus situaciones a como les venga en gana, porque no entienden cuál debe ser nuestra postura ante el pecado. Pecado es pecado y así ha sido siempre, porque Dios le dice pecado y nosotros le debemos decir pecado también. Vemos, hermanos, en Juan 1:8 nuevamente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, una persona que piense de esta manera, de que bueno, en el interior yo soy perfecto, porque déjenme les digo, ya muchos lo saben, se ha metido esta herejía de los gnósticos dentro de algunas iglesias. Y hay personas que tratan de dividir el ser humano en tres personas. Una dicen, en el espíritu eres perfecto, ahí no puedes pecar. En el cuerpo es que pecas, pero como en el espíritu eres perfecto, no importa lo que hagas en el cuerpo porque ya estás perdonado y justificado en el espíritu. Eso es una herejía y esto da aliento a todo aquel que no se preocupa por el estado de su alma para que siga pecando. Porque les recuerdo, hermanos, que robar se hace con el cuerpo. Mentir se hace con el cuerpo, con la lengua. Los malos pensamientos, el cerebro es parte del cuerpo, ¿o no? Los malos deseos son de parte de nosotros, así que no sirve de nada dividir nada del ser humano. Pecado es pecado, lo hagamos con las manos, con la mente, con la boca, con nuestros oídos, con que sea. Pecado es pecado, y si no, hermanos, Dios no va a condenar los pensamientos. Dice que Dios va a mandar al infierno a todo aquel que comete pecado. ¿Se entiende eso, hermanos? De manera que alguien que dice que no tiene pecado, por más que le arregle y lo acomode a su manera, se está engañando a sí mismo y la verdad no está en esa persona. Y cuando dice que la verdad tampoco se le debe de acomodar de ninguna manera, esto quiere decir que Cristo no está en esa persona y por lo mismo no es salvo. No es salvo. ¿Es o no es salvo? Pero vemos, hermanos, que en el 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no solo pecamos y negamos nuestra situación de pecado, sino que también estamos diciendo que Dios es mentiroso. O sea, no solamente somos pecadores, sino que estamos diciendo que Dios es pecador. Verdaderamente, hermanos, no nos hagamos los listos delante de Dios. Por eso el apóstol Juan dice en el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. O sea, es todo este tipo de cosas que estamos viendo, que ya vimos y seguiremos viendo, uno de los propósitos principales es para que no pequemos. Ni siquiera que intentemos hacernos los tontos delante de Dios. Es que yo no sabía. No va a haber excusa de esto, es para que no pequemos. Ahora, pero hermano, la misma Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí da la solución. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que somos pecadores y en esto quiero que pongan mucha atención, hermanos. Verdaderamente el pecado hace división entre Dios y nosotros. Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Esa es una realidad. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para quitar el pecado
de nosotros, para limpiarnos de toda nuestra maldad. De manera que estas cosas, estas advertencias son escritas para que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos, a Jesucristo, el justo. Él nos defiende no del diablo, nos defiende de Dios mismo y de su justicia y de su santidad. Dios demanda muerte por el pecado, pero para eso vino el Hijo de Dios, a morir en nuestro lugar para pagar. Por eso es que dice que Él es también nuestra propiciación. Él es el rescate. Él se dio por precio. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Ahora, conociendo esto, debemos entender que sí es verdad, somos pecadores, no debemos negarlo. Lo que hace la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no lo es que el cristiano verdadero reconoce su estado de pecado. Otra cosa que debemos de saber, hermanos, es que el cristiano verdadero confiesa sus pecados. No los oculta, los confiesa, pero con el hecho o con la intención de demostrar, más bien de demostrar un arrepentimiento verdadero. Hay algo que nos impulsa a pecar, pero debemos estar orando por ese pecado, hasta deshacernos de él completamente. Para eso vino el Hijo de Dios, para quitar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. No vino nada más para decirnos, no te preocupes, hombre, peca lo que te dé la gana, yo ya pagué por ti. Eso no es el Evangelio. El Evangelio dice que Él pagó por todas nuestras culpas. Nosotros ya no vamos a ir a condenación porque Él nos ha rescatado de ese juicio eterno. Pero por causa de lo que Él ha hecho por nosotros, lo menos que debemos hacer es dejar de pecar o esforzarnos para no hacerlo, confesando nuestros pecados y confiando de que Él nos limpia de toda maldad. De manera, hermanos, que nosotros reconocemos nuestro pecado, conocemos nuestra situación de pecado, pero no nos quedamos así. Luchamos con ese pecado. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. Ahora vamos a entrar, hermanos, al texto, en el verso 3, que es donde nos vamos a enfocar. El apóstol Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Fíjate bien que él dice, y en esto sabemos que le conocemos. La palabra que usa Juan en saber y conocer la usa 42 veces nomás en esta carta. Y es bien interesante, porque la usa en esta situación que la usa es, en esto podemos estar seguros de que somos salvos. Esa es la idea que quiere dar a entender. Podemos tener seguridad de nuestra salvación solamente si guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia de que nosotros le conocemos. Esa es la evidencia de que nosotros somos salvos si guardamos sus mandamientos. Fíjate que es bien interesante que la obediencia es la evidencia de que somos hijos de Dios. Bueno, no es la única evidencia, pero es una evidencia que demuestra que nosotros conocemos primeramente que Dios es santo, santo, santo y que Él aborrece el pecado. O sea, solo el hecho de saber que Dios aborrece el pecado y que nosotros estamos convencidos de ello, debería de darnos ese deseo de no pecar porque Él es santo. Además entendemos que Él está en todas partes y en todo lugar y nos está viendo aún. Ve lo que nosotros pensamos. Es muy buena motivación para dejar de pecar. Pero vemos, hermanos, si Dios aborrece el pecado, y veamos que en 1 Juan 3:4 el mismo autor dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la palabra infracción tiene la idea de desobediencia.
lo contrario a obediencia. Y la evidencia de que conocemos a Dios es que somos obedientes a sus mandamientos. La evidencia de que no somos hijos de Dios es que somos desobedientes. La obediencia no la debemos tomar tampoco, hermanos, y en esto pónganme mucha atención. No está diciendo el autor que obedezcas a Dios para salvarte. Repito esto, la obediencia no debemos tomarla como un método para salvarnos, porque el que nos salva es Cristo. La obediencia es la evidencia de que somos salvos. O sea que el Hijo de Dios, hermanos, obedece a Dios porque es salvo, porque hay una nueva naturaleza en él y ya no quiere pecar. ¿El Hijo de Dios peca? Sí, y se arrepiente y busca a Dios, busca a ese abogado, a Jesucristo el justo. Confiesa su pecado, lucha con ese pecado, se arrodilla, se siente mal por ese pecado y pide a Dios que le ayude a librarse de ese pecado. Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Hijo de Dios ve el pecado, ve su manera de vivir pecaminosa como algo que aborrece, no como algo de lo que se siente orgulloso. Hay personas que se sienten muy orgullosos de ser pecadores. Hay pecadores que dicen, no, yo he tenido tantas mujeres, y se sienten orgullosos de estar en fornicación, en adulterio. O no, yo he robado tantas veces y nadie me ha agarrado, nadie puede conmigo. Se sienten orgullosos del pecado. El problema es, hermanos, que hay cristianos presumiendo sus pecados, presumiendo la avaricia, el orgullo, la infidelidad, y se justifican con algún versículo mal puesto en la Biblia, que ellos lo tuercen para su propia perdición, por cierto. Pero pecado es pecado. El Hijo de Dios aborrece también su pecado. Sí peca, sí, pero no está contento con su pecado. El Hijo de Dios busca ser librado de ese pecado. Y esta es la razón por la que Juan escribe estas cosas. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo deja estos escritos también para nosotros, para que no pequemos, para que busquemos, para que hagamos un autoexamen de cuál es nuestra relación con Dios, cuál es nuestra relación con el mundo, cuál es nuestra relación con el pecado. ¿Cómo vemos el pecado? Mira lo que dice el verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice. Pone el ejemplo de un hombre que dice, oh no, yo conozco a Dios, pero que no es obediente a Dios. ¿Cuál es la situación de este hombre que dice que conoce a Dios, pero no es obediente a Dios? La verdad de Dios no está en él. O sea que no es salvo. O sea, él puede presumir de cualquier cosa y que puede decir es que yo conozco a Dios por esto o por aquello, pero la realidad es que no es salvo si no obedece a Dios. Y este era el caso específico del cual está confrontando Juan acerca de los gnósticos, que presumían de un conocimiento súper elevado acerca de Dios, cosas místicas. Ellos presumen de tener algún conocimiento elitista. De hecho, ellos seleccionan a las personas por grupos que alcanzan cierta espiritualidad muy alta. Pero ese es un comportamiento de los demonios nada más y que pasa nada más en la brujería. El problema, hermanos, que estas personas dicen y decían conocer a Dios porque habían alcanzado ciertos niveles de espiritismo, porque no era espiritualidad, y por eso presumían decir que ellos tenían un conocimiento mucho más elevado que los demás, eran especiales, pero no obedecen a Dios en nada de sus mandamientos. Dios no está en ellos.
El Señor Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo? Una de las grandes verdades que menciona Pablo en Romanos es que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo, que es algo que todo el mundo conoce. Pero decirle Señor a Jesús quiere decir que Jesús es tu amo, que Él es tu dueño. Y si Él es tu amo y Él es tu dueño, pero no le haces caso, no es Señor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, hermanos, muchos quieren a Jesús como su Salvador. Y muchos celebran la soberanía de Dios, siempre y cuando Dios nos interponga en sus planes. Y no quieren que Jesús sea su Señor. O sea, no quieren que Jesús sea soberano. No quieren que Jesús sea el que manda. O sea, sí, puede mandar a los demás, pero menos a mí, porque yo soy especial. Y yo soy el consentido de Dios, podrían pensar algunos. Pero si Él es nuestro Señor, Él es soberano. Él gobierna sobre nuestras vidas en todas las áreas, aun en las que no nos gustan. Lo importante, hermanos, de esto es saber que hoy en día la herejía gnóstica ha penetrado muy sutilmente en algunas iglesias. Tenemos hombres que se creen muy, muy elevados, muy espiritualmente elevados. De hecho, hay predicadores que se sienten que están en un nivel inalcanzable. De hecho, no dejan ni que se les acerquen las ovejitas. Los pastores no son más que nadie, hermanos. Los pastores son también ovejas del Señor. El pastor de pastores se llama Jesucristo. Y todos somos sus ovejas. Solamente hay diferencia de responsabilidades. Pero todos somos iguales delante de Dios, con diferentes responsabilidades nada más. No hay cristianos de segundo nivel, ni de tercer nivel, ni de primer nivel. No hay personas espiritualmente muy elevadas, inalcanzables. No existe esto, no está en ninguna parte de la Biblia. Hablan de haber alcanzado niveles espirituales muy altos, catalogan a los creyentes que ellos mismos consideran inferiores a ellos, pero esto no es lo que enseña la Biblia. Ellos no tienen una unción especial. Todos, como más adelante vamos a ver en esta misma carta de Juan, todos tenemos la unción del Santo. Y Cristo pagó la misma sangre por todos y cada uno de nosotros. No fue otra sangre especial para unos y otra inferior para otros. Cristo pagó el mismo precio por todos y cada uno de nosotros, hermanos. No hay niveles espirituales ni cristianos de niveles. Solo hay creyentes verdaderos y falsos, obedientes y desobedientes, hijos de Dios y algunos que dicen ser hijos de Dios, pero son hijos del diablo, salvos y no salvos. Tal vez podríamos hacer una diferencia en medio de la iglesia, que es muy común, entre creyentes maduros y los que no son tan maduros. Pero eso no los hace menor o inferior a los demás. O podría ser como si menciona Pablo en Romanos 14, hay creyentes que son más fuertes en la fe y otros que son débiles en la fe. Algunos que desconocen un poco más de la Escritura y otros que conocen un poco más. Pero eso no hace superior a nadie delante de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo que el que quiera ser superior, que sirva a los demás, dice. Así que no hay cristianos de segundo nivel, hermanos. Y no hay cristianos súper elevados. Eso es una herejía. Algunos de este tipo de grupos se jactan de conocer a Dios porque oran mucho, ofrendan, ayunan, leen mucho la Biblia, la conocen bien o hacen algún servicio dentro o fuera de la iglesia. Y eso está bien, pero eso no quiere decir que conocen más a Dios que otros. Algunos porque no podemos tomar esto como una referencia, hermanos, porque les recuerdo que había un grupo entre Israel, los fariseos, ¿sí saben de ellos, verdad?
Ellos hacían todas estas cosas y no eran más agradables a Dios, era al contrario. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a orar, ayunar, leer la Biblia y hacer todas estas cosas. Esto es necesario hacerlo, como dice Mateo 23, sin dejar de hacer la justicia de Dios, la fe y las buenas obras. El problema está, hermanos, cuando nosotros creemos que este tipo de cosas nos dan la evidencia a nosotros de que por esto, entonces nosotros conocemos a Dios. Hay otras personas, hermanos, que pueden pensar que conocen a Dios porque, de hecho, hay quienes dicen que ellos le han visto. Hay algunos absurdos que dicen que Dios ha llegado a su cuarto y se ha puesto a platicar con ellos y que luego llega Jesús y que luego el Espíritu Santo. Se oye cada locura hoy en día y por eso ellos dicen conocer a Dios, cuando la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Y los que han visto algo de Dios han caído derrumbados al suelo, temblando de miedo. Y uno de ellos fue Juan en el libro de Apocalipsis. Isaías dijo, ay de mí, porque mis ojos han visto a Dios, porque él sabía que iba a morir por ver a Dios. Pero ahora muchos presumen que han visto a Dios. Por supuesto que eso no es cierto. Dicen que le han visto, otros que han sentido cosas sobrenaturales, otros que porque han tenido algún sueño, alguna visión, alguna profecía o alguna experiencia mística. Por eso ellos tienen una garantía o una seguridad de que conocen a Dios. Afirman haber expulsado demonios y haber hecho milagros y que por eso es una evidencia de que ellos conocen a Dios. Pero les recuerdo, y vamos a ver Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos que es el mismo concepto que usa Juan acá, que el que obedece a Dios, ese es el que conoce a Dios. Dice, no el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacían milagros, expulsaban demonios, posiblemente hacían sanidades. Este es el Señor Jesús diciendo eso. Muchos de estos en aquel día van a decir, Señor, ¿cómo que no te conoce? ¿Cómo que no me conoces? Si echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros. De manera, hermanos, que aquí entendemos que esta no es una evidencia de conocer a Dios. Tito 1:16 habla acerca de estas personas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Con su boca dicen conocer a Dios, pero con su estilo de vida lo niegan. De manera, hermanos, que este tipo de cosas no son evidencia de que conocemos a Dios. No busquemos, hermanos míos, ese tipo de experiencias. Yo sé, hermanos, que muchas veces en medio de las dificultades, en medio de esos momentos de desánimo, desearíamos experimentar algo sobrenatural. Y podríamos hasta decirle a Dios, Señor, demuéstrame que estás conmigo. Dame una señal. Tal vez nuestras oraciones estén llenas de que algo pasara. Quisiéramos sentir la mano de Dios en nuestra espalda o en nuestra cabeza diciéndonos, todo está bien. Claro que deseamos ese tipo de trato de parte de Dios para nosotros, ese tipo de consolación. Pero ¿sabes qué? Esa no es evidencia de conocer a Dios. Y el hecho también de que atravieses malos momentos tampoco es evidencia de que no eres un hijo de Dios. Al contrario, no cometamos el error
de muchas personas que enseñan equivocadamente algunos ejemplos sacados de la Biblia, mal tratados o torcidos, como por ejemplo el ejemplo de Gedeón. No lo vamos a leer, pero en Jueces 6, 36 al 40 está la historia de Gedeón, que Dios lo había seleccionado a él para que él dirigiera el ejército para luchar contra los enemigos de Israel, y a él lo había escogido para dirigir a su pueblo y ganar esa batalla para que él fuera el libertador. Pero él no estaba seguro de su llamado. Así que él decide poner un vellón, poner una prueba. Señor, voy a sacar este vellón y por 2 veces hace esta prueba. Si esto pasa, entonces quiere decir que sí me has llamado. Si no pasa, es que no me has llamado. Lo hace por 2 veces, pero Dios le confirmó las 2 veces. Esto no quiere decir que nosotros debemos buscar este tipo de evidencias. La verdadera evidencia de que conocemos a Dios es si guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia que debemos ver en nosotros. ¿Qué tan obediente soy a Dios? ¿Cómo veo el pecado? ¿Cómo trato yo con el pecado? ¿Estoy esforzándome en obedecer a Dios? Ojo, no para salvarnos porque Él ya nos ha salvado, sino que la obediencia nuestra debe de provenir de un corazón agradecido, de un corazón transformado. Obviamente, hermanos, no se trata de una obediencia perfecta, ya lo dijimos. No se trata de perfeccionismo, pero tampoco se trata de dejar pasar el pecado como si no fuera nada. A veces puede ser la situación de alguno de nosotros que tratando de no entrar en el religiosismo o en el legalismo, podríamos irnos al liberalismo, al libertinaje. Tratando de no ser religiosos, podemos caer en el otro extremo en el que no tomemos las cosas tal como debemos tomarlas. La obediencia a Dios es importante. Mira lo que dice el verso 5. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es bien interesante, hermanos, y como les he venido diciendo desde el principio, Juan parece que agarra un texto, agarra una temática, le da vueltas, se va haciendo más grande de principio a fin, más grande, más grande, más grande, lo va tomando de un ángulo, de otro, y como que repite las mismas cosas. Pero hay una profundidad tan grande en estas enseñanzas, hermanos, que no queda duda alguna de que Él está tratando de confrontarnos para que estemos seguros si de verdad somos hijos de Dios. O sea, lo ve por un lado, lo ve por el otro y abunda mucho sobre el tema para que no quede duda alguna de que sí estamos seguros de que sí está diciendo eso. Muchas veces nosotros tratamos de acomodar el texto, bueno, acerca del pecado, pero pues sí, pero la gracia de Dios, y Él ya nos perdonó todos los pecados, sí. Pero, ¿cómo vemos nuestro pecado? ¿Somos obedientes? ¿Nos esforzamos en ser obedientes? No para salvarnos, porque eso sería salvación por obras, sino como evidencia de la salvación que ya está en nosotros. Nuevamente no está diciendo que guardemos esos mandamientos o sus mandamientos para ser salvos, sino que en esencia el verdadero Hijo de Dios obedece los mandamientos de Dios. Esa es la clave. Pablo lo enseña con otras palabras, hermanos, en Romanos 8:5. Vamos a Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que está diciendo, hermanos, que los que tienen al Espíritu de Cristo, quiere decir que tienen al Espíritu Santo, y que las personas que tienen al Espíritu Santo son salvos, y los que son salvos no piensan en las obras de la carne, sino en las del Espíritu. En pocas palabras, los que son hijos de Dios piensan en las cosas de Dios y piensan en obedecer a Dios. Porque los que no son de Dios, aquí les llama los que son de la carne. Los que son de la carne, o sea, no hijos de Dios, piensan en las cosas que no son de Dios, porque las cosas que no son de Dios o que son de la carne, para que se entienda mejor, no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, no obedecen a la ley de Dios y ni siquiera pueden. Solamente es el Espíritu de Dios que puede hacer una diferencia en el ser humano para que pueda obedecer la ley de Dios. Si es que tienes al Espíritu de Dios, y si no lo tienes, no eres de Él, simple y sencillamente no eres salvo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y no está hablando de hablar en lenguas, no está hablando de echar fuera demonios ni cualquier otra cosa. Simple y sencillamente está hablando de obediencia a la palabra de Dios. Así que, hermanos, no hay tal cosa como cristianos carnales y espirituales. No, claramente vimos, los de la carne piensan en las cosas de la carne. Hay cristianos desobedientes y obedientes. Cristianos carnales que van a ir al cielo no hay. Que se creen que van a ir al cielo, pero como dice Juan, se engañan a sí mismos. ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Somos o no somos? De manera que el Hijo de Dios, hermanos, obedece sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios. Porque hay una nueva naturaleza en Él. Porque hay nuevos deseos en el Hijo de Dios. Deseos que muchas veces no se pueden cumplir. Que deseamos mucho más de lo que podemos hacer. Conocemos a veces mucho más de la palabra de Dios y de sus mandamientos de lo que podemos practicar. Pero nos entristece el hecho de no poder hacerlo. Y somos como Pablo en Romanos 7, que con la mente deseo obedecer la ley de Dios, pero veo otra ley que se revela contra la ley de Dios y que me arrastra, que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí. Ese es el pensamiento y el anhelo del corazón del verdadero creyente, que ve el pecado, aborrece el pecado, pero todavía practica de vez en cuando, no habitualmente, pero cae en pecado. Por eso el Señor Jesús les decía a sus discípulos y nos lo dice a nosotros: orad y velad para que no caigan en tentación. ¿Sí se dan cuenta que la palabra de Dios toda está unida entre sí? Lo que necesitamos nada más es aplicarla correctamente, hermanos. Necesitamos aplicarla, poner atención. Atención es fijar nuestra mirada en la palabra de Dios. Preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy siendo obediente a Dios en estas cosas? Mira, ni siquiera hemos entrado en un listado de pecados. Estamos hablando de pecados en forma genérica, pero más adelante Juan va a empezar a hablar sobre el amor, que es el principal pecado, el no amarnos unos a otros, el no amar a Dios como Dios dice que debemos de amarle. Porque nos amamos más a nosotros mismos. Es el primer pecado que nosotros cometemos. De manera, hermanos, de que el Hijo de Dios obedece a Dios, obedece sus mandamientos, porque hay una nueva naturaleza y es algo que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. En el libro, por ejemplo, de Jeremías 31-33 no lo vamos a ver, pero el libro de Hebreos 8-10 cita lo mismo que citó Jeremías,
31-33, Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ojo con esto, la ley de Dios ya no iba a estar como antes en tablas de piedra, que había que memorizarse y que todos tenían que memorizarlas y practicarlas, y que si no las cumplían, algunos tenían que ser apedreados, otros muertos, otros tenían que presentar un sacrificio por causa de romper esas leyes. Ahora la ley de Dios, a la hora de que venimos a Cristo, esa ley está escrita en nuestros corazones. Dice, y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. De manera, hermanos, de que en el Hijo de Dios, la ley de Dios ya está escrita en el corazón. Un deseo muy grande por obedecer esa ley. Ya no es nada más memorizar, sí necesitamos memorizar para no pecar contra Él, como dice David en el Salmo. Pero ya ahora ese deseo de obedecer y la fuerza para obedecer la tenemos a través del Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Ezequiel 11:19 cita lo mismo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden, ojo con esto, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es una obra que Él, por medio de su Espíritu, va a hacer en el creyente. El amor de Dios también se ha derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. De manera, hermanos, que todos los creyentes han sido perfeccionados en ese amor de Dios por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz es la evidencia más grande del amor de Dios por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios. En que Cristo, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta que se hacen muchos, si Dios es amor, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué aquí? La respuesta es, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino a rescatar a lo mejor del mundo. Vino a rescatar a enemigos suyos, entre los cuales estábamos tú y yo. Éramos enemigos de Dios, por naturaleza. De hecho, fuimos salvados, hermanos, no para seguir pecando. Fíjate, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Fuimos salvados y predestinados para ser formados a la imagen de Cristo, a ese varón perfecto. Esa es la estatura que nosotros debemos alcanzar. Para eso fuimos salvados. Veamos el verso 6 de 1 de Juan, del capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Una vez más, Él vuelve a usar el término el que dice. O sea, si alguien dice que permanece, y también es una frase muy, muy común, permanecer, en las cartas de Juan y en el Evangelio de Juan, lo podemos encontrar en muchos lugares. Es muy importante, hermanos, ese término de permanecer en Él. Está hablando, sigue hablando de obediencia, de ser obedientes a Él. Esta es la idea de que nosotros estamos unidos verdaderamente a Cristo. Como dice Juan 15, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, separados de Él nada podemos hacer. Él es la verdadera rama, Él es el verdadero
La verdadera raíz, nosotros somos ramas de Él y debemos llevar frutos. Ahora sí, hoy sí. Bueno, estábamos. Si nosotros estamos en Él, debemos dar los mismos frutos de Él, de Jesús. Para eso fuimos salvados, para llevar mucho fruto. Porque debemos dar evidencia de que somos salvos. Y estamos hablando, hermanos, no de lo que sentimos internamente, sino también de lo que se ve externamente. El término de andar como Él anduvo, hermanos, muchas personas equivocadamente toman el verso de Juan 14:12 y lo toman muy, muy equivocado, donde en la frase que dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De manera que hay personas muy, muy obsesionadas por hacer milagros. O sea, quieren sobresalir, quieren saber, quieren experimentar o tener la evidencia de que conocen a Dios porque andan como Jesús, pero haciendo milagros. O predicando con esa gran autoridad que tenía Jesús. O caminando en el agua, resucitando muertos, o sanando enfermos, o todas las grandes maravillas que el Señor Jesús hizo. El término que usa Juan para andar como Él anduvo no se refiere de andar haciendo milagros ni todos esos grandes prodigios que Él hizo. Ciertamente sus discípulos hicieron eso. Pero les recuerdo, hermanos, que el gran mandamiento, la gran comisión de Mateo 28:20 es: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. No dice vayan y hagan milagros. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Pero es bien interesante ver esa obstinación de estas personas por querer hacer este tipo de cosas, porque el Señor Jesús dijo, y si eso sí lo tienen hasta memorizado, mayores cosas harán. Pero no está hablando de esto. No está hablando de milagros. Lo que estas personas demuestran con esto, hermanos, es lo que hay en su corazón, es un deseo de sobresalir, es un deseo de poder, es un deseo de robarle la gloria a Dios, de ser admirados ellos y no Dios. Ellos no quieren que Dios sea glorificado, ellos quieren ser glorificados ellos mismos, porque están ignorando, hermanos, que ahí alrededor de esto fue Juan 14. Pero no se fijan en esto, Juan 13:1-20, que Jesús lavó los pies mugrosos de sus discípulos. El maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores, se postró ante los pies de sus discípulos a lavarlos. Y yo les aseguro que los pies de esos discípulos estaban mucho más sucios que de todos nosotros juntos en este momento. Eso no se fijan, ellos se fijan en los milagros, en la resurrección de muertos, en las visiones. De hecho, miren, vamos a Juan 13, en el verso 12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cuando Juan dice que debemos andar como Él anduvo, debemos andar en su estilo de vida, no en sus maravillas y señales. Claro, si oramos por alguien y Dios le sana, tenemos que recordar que fue Dios, no nosotros.
y la gloria la merece Dios siempre. Si Dios responde a una oración nuestra, es Dios a través de nosotros. Pero nunca le robemos la gloria a Dios. Primera de Pedro 2:21. Y así es como era Jesús y así es como debemos andar nosotros. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él era manso y humilde, no respondía maldición por maldición. De hecho, Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí. Ejemplo nos ha dado. Ejemplo de humildad, de mansedumbre, de servicio a los demás. El mayor de los problemas que tenemos muchos cristianos es que las motivaciones que nosotros tenemos están equivocadas. Muchas personas quieren seguir a Dios, pero para obtener beneficios propios para sí mismos. Ciertamente Dios es nuestro proveedor, pero eso no debe ser nuestra motivación para buscar a Dios. Debemos buscar a Dios porque Él es Dios y Él merece la gloria. Y Él merece nuestra devoción, nuestro servicio, nuestra alabanza. Y porque Él nos ha salvado, merece toda la gloria y la honra. Y aunque no nos salve, de todos modos, a Él sea la gloria. Pero muchos cristianos tenemos nuestras motivaciones equivocadas. Algunos buscan provechos propios, sirviendo a Dios, de manera que piensan: si yo voy a la iglesia, entonces Dios me tiene que responder esto y lo otro. Por eso muchos se desaniman y ya no quieren seguir adelante, porque no ven respuesta a sus peticiones. Y pueden culpar a la iglesia, a los hermanos, o pueden cualquier cosa, pero es que sus motivaciones están equivocadas, porque no buscan a Dios, porque Él es Dios. Algunos buscan a Dios y buscan servir a Dios para gloria propia. Algunos quieren reconocimiento, quieren un trato preferencial. Algunos pelean por sus derechos. Exigen sus derechos. Yo merezco respeto, yo merezco. Y claro que necesitamos respeto y todas esas cosas. Pero Dios no nos ha salvado para pelear por nuestros derechos. De hecho, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay derechos. Una de las razones muy común dentro de todos los problemas dentro de las iglesias es la lucha por los derechos, el orgullo. Es que no, a mí no me tienen que hablar así, a mí no me tienen que tratar de esta manera, a mí se me respeta. Es verdad que debemos respetarnos y querernos y todo eso, pero no estamos llamados a exigir nuestros derechos. Por eso hay muchos problemas dentro de las iglesias. Es que a mí no me toman en cuenta porque es que yo ya tengo, como decía de los gnósticos, tengo un nivel por acá y nadie lo nota. Y algunos se van de las iglesias a buscar esa posición, porque no buscan a Cristo. Están buscando su gloria propia a través de Cristo, por supuesto. Cristo nada más es un vehículo para ellos poder alcanzar este tipo de objetivos, pero esas motivaciones son equivocadas. Lo que nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos de andar
como Él anduvo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo es que Él anduvo? En humildad. De hecho, Juan 4:34, el Señor Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obediencia de Cristo al Padre fue muy notoria, hermanos. Siempre Él le dio la gloria al Padre. De hecho, Pablo dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y de forma de siervo fue hasta la cruz. Tuvo muerte de cruz. Pero ahora los siervos de Cristo quieren sobresalir aún más que Cristo, o los que dicen ser siervos de Cristo. Ese no es el pensamiento de un verdadero cristiano. El Señor Jesús siempre dijo que aún sus palabras no eran palabras propias de Él, sino del Padre que le envió. Siempre Él dijo: mi Padre que me envió, yo he venido y yo hago todo lo que agrada al Padre. Pero ahora sus siervos, sus hijos, queremos hacer lo que nos da la gana. Colosenses 1:10. Este es el apóstol Pablo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si nosotros, hermanos, queremos tener evidencia de que le conocemos a Dios, debemos andar como Él anduvo. La obediencia es algo que nos da evidencia de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, que andamos como es digno de la vocación en la que nosotros hemos sido llamados, hermanos. Yo sé que esta palabra, hermanos, nos ha confrontado a todos, aún a mí lo ha hecho mientras preparaba este sermón. Lo que podemos hacer, hermanos, es verdad, no podemos encontrar la perfección hasta que Cristo vuelva. Pero no quiere decir que no debemos desearla y procurarla, hermanos. Así que voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a pedirle al Señor que primeramente nos perdone porque no hemos puesto atención a sus mandamientos, porque constantemente hemos sido desobedientes a Él, pero queremos todos, ¿verdad?, ser obedientes al Señor. Amén. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque hemos aprendido, Señor, lo importante que es la obediencia en nuestra vida cristiana, Señor. Porque ahora entendemos que la obediencia es solamente la evidencia de que somos hijos tuyos. Así que te queremos pedir perdón, Señor, por nuestras desobediencias. Nosotros confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Confesamos que somos pecadores porque hemos pecado incontables veces, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa conciencia, Señor, de pecado y esa constancia, confesión de los pecados, Señor. Y ayúdanos tú a obedecerte, Señor. Que nuestra conciencia, nuestra forma de pensar a través de lo que hacemos en cuanto al pecado, Señor, sea como hizo José, huir del pecado, Señor, y no negociar con él, no tolerarlo, no ni siquiera permitirlo ni hablar de él, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más, Señor, tu palabra, tus mandamientos, tu santidad, a ser santos como tú eres santo, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa obra permanente en cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos conciencia de nuestros pecados, que podamos arrepentirnos y poder disfrutar de esa limpieza de nuestros pecados que Cristo Jesús, el justo,
nuestro abogado, nuestro redentor. Solo Él puede hacer, Señor. Si alguien no te conoce, Señor, en este momento, que este momento sea para arrepentimiento y pueda venir a tus pies, Señor, y ser lavado de sus pecados, Señor, y andar en una nueva vida para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nos depositamos en ti, Señor, y esperamos más de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.